La noche del 20 de agosto de 1989, el matrimonio Menéndez se sentó en el salón de su mansión de Beverly Hills para ver una película de James Bond. Comieron arándanos con nata y de repente fueron brutalmente asesinados. Cuando tenían 18 y 21 años, los hermanos Eric y Lyle Menéndez dispararon a quemarropa y asesinaron a sus adinerados padres en 1989. Su padre recibió 6 disparos y su madre recibió 10, ambos con una escopeta que sus hijos habían comprado días antes del ataque. En su defensa alegaron que sus padres abusaban de ellos. El jurado nunca les creyó. Ambos fueron condenados a cadena perpetua y como cómplices en el crimen, las autoridades los separaron en 1996 por el riesgo de que al estar juntos planearan escaparse. Hoy te presentamos el caso de los hermanos Menéndez, autores de un crimen brutal que estremeció a los Estados Unidos. Lyle y Eric Menéndez tenían lo que aparentemente parecía una vida ideal. Eran hijos de un matrimonio con una buena posición económica gracias al padre, José Menéndez, un importante ejecutivo de Hollywood. La familia vivía en una mansión en el lujoso Beverly Hills, mansión que ocuparon antes estrellas como Elton John o Michael Jackson. La fatídica noche del 20 de agosto de 1989, una operadora del 911 de Los Ángeles recibió una llamada. Beverly Hills emergency. Yes, please. What's the problem? What's the problem? What's the problem? Someone killed my parents. Pardon me? Someone killed my parents. What? Who? Are they still there? Yes. The people... No. Were they shot? Hey, man, Were they shot? Yes. They were shot? Yes. Al otro lado del teléfono estaba Lyle Menéndez. «Alguien ha matado a mis padres», es lo que repetía una y otra vez. Hasta la mansión se desplazaron varias unidades de la policía para investigar la escena del crimen. Cuando llegaron pudieron ver los cuerpos del matrimonio acribillados. Una escena aterradora, sangre por todos lados. Ambos habían recibido más de 15 disparos de escopeta. La primera hipótesis de la policía fue que la mafia estaba detrás del crimen, ya que ambos cuerpos contaban con tiros en la rodilla, sello característico de la mafia. Aún así, había cosas que no cuadraban. Pero no se sospechaba que sus hijos fueran los autores de este crimen. Después de asesinar a sus padres, los hermanos se deshicieron de las escopetas y fueron al cine. Necesitaban una coartada que no los situara en la casa a la hora del asesinato. Tras la película, volvieron a casa y llamaron al 911 para informar sobre el asesinato de sus padres. Con el comienzo de la investigación, los hermanos realizaron numerosas ceremonias religiosas para despedirse de sus padres en compañía de sus seres queridos. Querían distraer a todos para que no se pensara en ellos como los culpables. Vecinos y amigos no podían creer que el matrimonio había sido víctima de homicidio, ya que ayudaban a la gente y tenían buena relación con quienes los rodeaban. Eran calificados como personas respetuosas y amorosos con sus hijos, ya que los apoyaban en todo, aun cuando Eric y Lyle estuvieron involucrados en peleas callejeras y delincuencia juvenil. El matrimonio buscó llevar a sus hijos por un camino ligado al estudio y con buen trabajo. Pero los adolescentes no querían esa vida que sus padres habían planeado. Ellos querían disfrutar del dinero familiar sin realizar esfuerzo alguno para ello. Su padre, José Menéndez, fue un hombre exitoso. Tras huir de Cuba, se convirtió en los años 90 en uno de los empresarios más importantes de la industria musical del momento. La fortuna que cosechó era muy bien administrada por él y su esposa. Y si bien no escatimaban en gastos,
no querían que los jóvenes se acostumbraran a tenerlo todo. En varias entrevistas, los hermanos recordaban con mucho cariño a sus padres. Contaban cuánto los querían, e incluso mencionaban que daban la vida por ellos. Estas declaraciones hacían pensar que estos hermanos eran inocentes. Eric y Lyle querían tener una vida lujosa y para ello necesitaban la herencia de su padre. Pero él los había quitado de la herencia, dejando únicamente a su esposa. Por ello, tomaron la decisión de asesinarlos para que así fueran los únicos herederos. Durante los meses que duró la investigación, la policía descubrió que la madre, Kitty, había mencionado a su psiquiatra que temía que sus hijos pudieran ser sociópatas y que incluso cerraban con seguro la puerta de su habitación por las noches ante el temor de que alguno les hiciera daño. Los hermanos, lejos de querer pasar desapercibidos, vivieron con lujo la muerte de sus padres, llegando a comprar incluso un restaurante. Se estima que se gastaron en 3 meses más de $1 millón, viajando y viviendo a todo lujo. Sin embargo, pocos son los crímenes perfectos. Y si bien las acciones salieron como lo planearon, algo sí falló. Desde la muerte de sus padres, los hermanos hacían terapia para atravesar el duro momento. Jerome Osiel atendía a los 2 hermanos, y luego de 2 meses, Eric no pudo continuar con la mentira y le confesó los asesinatos a su terapeuta. Ante esto, el mayor de los hermanos amenazó al psicólogo. El miedo y su cuestionamiento profesional llevaron a Osiel a contarle sobre el crimen a su secretaria, quien era su amante. Posteriormente terminaron su relación amorosa y ella se presentó ante la justicia para declarar la información que guardaba. Allí comenzó lo que para los hermanos fue el fin de su secreto. En 1993 daba comienzo el juicio. Se convirtió entonces en interés mediático, siendo incluso televisado. Todas las cadenas de televisión y medios de comunicación hacían eco de lo ocurrido. La primera vez frente al tribunal, los acusados, en medio de un desgarrador testimonio, relataron los abusos sexuales, físicos y mentales que habrían sufrido por parte de su padre desde que eran pequeños, mientras que señalaron a su madre como cómplice de esto. Ante este relato, fueron sometidos a un perito psicológico y psiquiátrico para determinar la veracidad de sus palabras, las cuales fueron desestimadas luego de las conclusiones de los profesionales. Su estrategia se vio derrumbada y, tras descubrir que Eric había realizado un guión teatral sobre un parricidio, 2 años antes del hecho, el juicio se declaró nulo para realizar nuevas investigaciones. El 18 de abril de 1996 terminó el segundo juicio en el que se condenó a los hermanos a cadena perpetua sin derecho a libertad condicional, al determinar que los crímenes fueron con la intención de heredar la suma de $14 millones. Durante 22 años, los hermanos estuvieron separados en prisión. Las autoridades tenían miedo de que pudieran planear fugarse si tenían contacto directo. Durante las más de 2 décadas que estuvieron alejados, los hermanos estuvieron mandándose cartas e incluso jugando al ajedrez por correspondencia. En febrero del 2018, Lyle fue trasladado a la prisión estatal de Mole Creek, donde está su hermano. Allí, ambos se reencontraron y cumplen condena. Lyle Menéndez dijo en 2017 que el vínculo entre ellos era realmente fuerte y que estaban unidos además por la experiencia común del abuso. Ambos se casaron con 2 mujeres que conocieron cuando ya estaban detenidos, hace 20 y 14 años. Gracias por llegar hasta el final de este relato. Esta fue la historia de los hermanos Menéndez. Nos vemos en la siguiente cápsula.